Hola, hola, bienvenida o bienvenido a otro episodio en este espacio holístico. Yo soy Milena Moreno y hoy vamos a continuar con la segunda parte de la integración de la sombra. Hoy vamos a hacer una exploración de la sombra personal utilizando un concepto del reconocido escritor y maestro espiritual Eckhart Tolle, así como también haremos uso de la teoría del Yin Yang y del viaje del héroe para la comprensión de la sombra personal. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, dale like y compártelo. La sombra siempre va a estar relacionada al dolor físico, emocional y espiritual, porque el dolor tiene esa capacidad de manifestarse en estos tres niveles de nuestra experiencia humana, ya que esta experiencia humana en este cuerpo tiene una naturaleza multidimensional. El dolor está mejor representado por el término cuerpo del dolor, el cual es un término acuñado por el conocido autor y maestro espiritual Eckhart Tolle. Cuando las personas llegan a mi consulta, por lo general vienen ya con algún tipo de dolor en alguno de esos tres niveles, físico, emocional o espiritual. El dolor ocurre en estos tres niveles simultáneamente, es inseparable. Sin embargo, hay ciertas personas que se hacen más conscientes del físico, otras del emocional, muy raras veces del espiritual, pero casi siempre vienen debido a la manifestación de este dolor. Sea cual sea, así sea que puede que empezó con un duelo que luego se manifestó en un dolor de espalda o en una opresión en el pecho, una incapacidad para respirar correctamente, provocando dolores en el pecho, migrañas, etc. Siempre vienen a terapia y siempre buscamos ayuda cuando tenemos conciencia del dolor que estamos experimentando. Incluso cuando parece obvio que la persona está teniendo una lesión a nivel físico, siempre pregunto qué está ocurriendo en sus vidas, porque terminamos encontrando pedacitos de historia en el presente que refuerzan ese dolor que se está manifestando a nivel físico. Curiosamente, la investigación sobre el dolor muestra que el cerebro parece procesar diferentes tipos de dolor de manera diferente. En la estructura del cerebro, el dolor físico y el dolor emocional comparten gran parte de los mismos circuitos. Es decir, que no hay realmente gran diferencia entre el dolor físico y el dolor emocional. Son prácticamente lo mismo. Si prestas suficiente atención, vas a notar que tu relación con los factores psicológicos en realidad influyen en tu experiencia del dolor físico. Y muy raras veces no se va a dar de esta manera. Ya sea físico o psicológico, en la raíz de todo dolor está la sensación encarnada de que hay algo muy malo ocurriendo dentro de nosotros. Y esto es lo que nos lleva a prestarle atención. Cuando clasificamos las cosas de buenas o malas, lo hacemos con categorías que son propias del entorno en el que crecimos. Es decir, que para hablar de la sombra personal es inevitable hablar de la sombra colectiva, porque en esta sombra personal no solamente están aspectos individuales, sino también las creencias, las ideas, los comportamientos aceptables e inaceptables de una sociedad en particular, de una religión, de una secta, de un grupo familiar con cierto tipo de ideas. Y todo esto coexiste en nuestra sombra de igual manera. La sombra se alimenta del discurso cultural, sociopolítico, de cada contexto. Es decir, que bueno y malo es cuestión de perspectiva. Algunos años después de integrar esta experiencia al cuerpo con el dolor, Eckhart Tolle comenzó a enseñar
sobre este concepto que describe como una especie de entidad de la que no somos conscientes, un ser semiautónomo que vive dentro de nosotros y que se alimenta de la negatividad y del drama, tanto personal como colectivo. Hay un cuerpo del dolor familiar, un cuerpo del dolor femenino, un cuerpo del dolor masculino, un cuerpo de dolor racial, cultural, generacional, un cuerpo del dolor asociado con el país en el que vivimos, etc. Ciertamente tenemos nuestros propios cuerpos de dolor individuales como resultado de las heridas, traumas y accidentes que hemos experimentado como personas dentro de una sociedad en particular desde que nacimos. Pero nuestro cuerpo de dolor individual está siendo sostenido por los diferentes cuerpos de dolor colectivo que nos encontramos a lo largo de la vida. Una característica del cuerpo del dolor es su preferencia y dependencia del pensamiento inconsciente para mantenerlo vivo. En consecuencia, hemos desarrollado una adicción a nuestra propia inteligencia pensante y una aversión a sentir nuestros cuerpos. Crecimos pensando que las cosas están separadas y es esta desconexión de la comprensión de la naturaleza de las cosas lo que ha fragmentado nuestra mente y nos ha confundido profundamente a lo largo del tiempo, ya que crecimos pensando en términos de conceptos duales que aparentan estar separados, como bueno, malo, arriba, abajo, adentro, afuera, etc. Pero el hecho de que los percibamos con una separación para poder comprenderlos no quiere decir que no sean parte de lo mismo. Si alguna vez has visto el símbolo del yin-yang, el cual es negro y blanco, y en cada lado tiene un puntito del opuesto, es decir, el lado negro tiene un puntito blanco y el lado blanco tiene un puntito negro, hace referencia a esta inseparable conexión de la multiplicidad de nuestra experiencia. El pensamiento clásico desarrolló 5 principios asociados con el yin y el yang. Esto comenzó con la idea de que todas las cosas tienen una faceta yin y yang, que podían dividirse una y otra vez. Se consideraba que el yin y el yang se creaban mutuamente, se controlan mutuamente y se transforman mutuamente. Forman parte de un universo perfecto que está en constante cambio, en donde uno se convirtió en el otro antes de volver a ser el mismo, porque son uno. El clásico chino, el Huang Di Nei Yin Su Wen, nos dice que el yin-yang son el camino del cielo y la tierra, fundamentales para todas las cosas. Son fundamentales para la transformación, el origen, el comienzo del nacimiento, la destrucción, y como cuentos son necesarios para comprender las bases del tratamiento incluso en muchas enfermedades. Vida y muerte son parte de lo mismo, de la vida. Y es esta comprensión profunda de que absolutamente nada está separado, sino que esta multiplicidad habla de lo profundo de nuestra experiencia. Sin embargo, no es una manifestación de la separación. Y cuando hablo de separación, también hablo de la separación del cuerpo. Y luego vamos a profundizar en esta idea, ya que es esta separación con el cuerpo, o más bien del cuerpo, que hemos desarrollado al darle tanto interés, tanta importancia al pensamiento lógico racional, que nos ha hecho tan dependientes de este pensamiento lógico racional para hacer sentido del mundo. Y hemos desarrollado una adicción a esa inteligencia. En consecuencia,
No sabemos cómo habitar nuestro cuerpo con todas sus sensaciones, con todos los estímulos que son productos de esta experiencia corpórea. Los pensamientos crean emociones y viceversa porque son parte de lo mismo. Consciente e inconsciente son parte de lo mismo, no están separados. Uno existe porque el otro también existe y uno no puede existir si el otro deja de existir. Las emociones están íntimamente conectadas con el cuerpo. Son energía en movimiento. Pero como tenemos tanta aversión a sentir lo que hay en el cuerpo, esa energía sube hasta la cabeza y crea muchos más pensamientos, lo que termina generando más sensaciones emocionales que usualmente no nos detenemos a sentir. Y a medida que esa energía crece y continúa aumentando, eventualmente nos va a demandar una atención. Nos va a demandar una pausa para observar qué es lo que está fuera de balance y está llevándonos a algún lugar de estancamiento o de sufrimiento muy, muy intenso. Este exceso de energía en estado, digamos, de caos se puede manifestar en tensión física, en una postura defensiva, en órganos que no pueden funcionar de manera correcta debido a esta modificación en nuestra psicobiología, producto de estar constantemente expuestas o expuestos a emociones y hormonas estresantes, por ejemplo. Lo que termina provocando problemas y conflictos emocionales, enfermedades relacionadas a esto también. La inconsciencia alrededor de este dolor del cuerpo, de esta experiencia con el dolor, nos lleva a desarrollar malos hábitos como las adicciones. De hecho, la adicción al dolor es algo bastante común y es parte de esta manifestación del dolor interno tan profundo que llevamos dentro, lo que nos hace desarrollar una relación tan íntima con este dolor que no nos podemos imaginar una vida sin este dolor presente. No sabemos cómo convivir con el dolor. Tenemos incluso ideas, creencias, experiencias relacionadas al dolor, lo que nos lleva a rechazarlo, como si algo estuviera profundamente mal con nosotros y tenemos que resolverlo inmediatamente porque si no nuestra vida está en peligro. Y esto nos desconecta del saber del cuerpo. El cuerpo cuenta con una sabiduría, la misma que utilizan los animales para orientarse en la naturaleza, en la incertidumbre y ante la tempestad. Al no entender cómo conocer la naturaleza de las cosas a través de la experiencia directa con el cuerpo, hemos dependido de una construcción material de la realidad para darle sentido a nuestra existencia. ¿Por qué el antídoto de la posesión de la sombra es la observación y la aceptación? ¿Qué es la aceptación? Pienso que la aceptación tiene que ver con el reconocimiento de la naturaleza de las cosas. No porque yo necesito que no llueva, las nubes van a dejar de formarse, ni se van a disipar. Hay un proverbio zen que manifiesta muy bien de lo que estoy hablando. Y dice que cuando el árbol quiere quietud, pero el viento sopla, estamos hablando de esta aceptación. Cuando el árbol quiere quietud, pero el viento sopla, es donde más vamos a encontrar la sabiduría. Porque básicamente lo que nos recuerda este proverbio zen es que
Las expectativas no son la vida real. La vida real está ocurriendo en nuestra naturaleza, tanto a nivel climático como social, político y también a nivel celular, a nivel de tejidos, a nivel de conciencia e inconsciencia. Y todo ocurre simultáneamente. Las cosas son lo que son, independientemente de la expectativa que tengamos de lo que son las cosas. Es el ego el que se niega a aceptar la realidad tal cual es, porque está en un dominio, en un reinado que se alimenta de la desconexión con nuestro cuerpo. Incluso para comprender el estado de salud y enfermedad, podemos basarnos en esta desconexión, esta inconsciencia del cuerpo, pensándolo incluso desde el yin-yang, cómo buscamos desesperadamente encontrar formas de evitar la enfermedad, como si la salud fuese algo que se puede sostener toda la vida sin mantenerse afectada, como si salud y enfermedad no fuesen parte de una misma cosa, de nuestra íntima conexión con el cuerpo. Es decir, que rechazar una enfermedad en realidad viene desde nuestra sombra. Rechazar el dolor físico viene desde nuestra sombra como protección, como una manera de sobrevivir. Es normal que el cuerpo del dolor nos quiera proteger. Este cuerpo del dolor se manifiesta claramente en las relaciones de pareja, en los vínculos íntimos, cuando nos encontramos diciendo algo hiriente en medio de una discusión o cuando nos encontramos haciendo demandas exigentes, cuando le ponemos expectativas irreales al otro porque vienen desde el ego, y cuando no se cumplen estas expectativas, estas ideas o estas formas incluso de recibir amor, aparece inmediatamente el cuerpo del dolor a decir presente. Es por esto que nuestra conexión con el dolor nos va a llevar en un camino directo al descubrimiento de nuestra sombra. La manifestación de la sombra siempre va a estar presente en las explosiones de enojo, de ira, en una explosión de frustración, en una crisis de ansiedad, en una depresión y en cualquier otra manifestación de dolor psicofisiológico. Carl Jung dijo que todas las personas tenemos una sombra y entre menos se tiene conciencia de esa sombra en nuestra vida consciente, más oscura y más densa es. La sombra es el antagonista del arquetipo del héroe, es su enemigo, básicamente, y también a la vez su alter ego. Este es el arquetipo más fuerte con el que nos encontramos en el camino de la vida. Y también lo vas a ver fácilmente en las historias de Disney, muchas cómicas, series en los que hay un héroe y hay un villano. Otro ejemplo de esto más específico lo podemos ver en la película Maléfica, una bruja mala que no siempre fue mala. Ella se convirtió en mala cuando pasó por una profunda decepción amorosa y sucumbió a la ira y a la venganza. Dentro del viaje del héroe, la sombra pone a prueba al protagonista.
y la pone a prueba a través de estas explosiones, a través de las dificultades a las que se tiene que enfrentar. Para poder continuar con su camino, el héroe es forzado a superar todos estos conflictos y estos contratiempos. Sin la sombra no habría ninguna narrativa para el héroe. No habría ningún viaje del héroe. Sin embargo, al final de este viaje, el héroe es una persona totalmente diferente al terminarlo que cuando la empezó. Este viaje del héroe consiste en atravesar los conflictos, en hacerles frente, en verlos cara a cara, tanto los personales como los individuales a nivel social, familiar, relacional, laboral, como colectivo, social y político. Todas las personas emprendemos este viaje del héroe cuando nos encontramos con dificultades en la vida. ¿Y cómo nos enfrentamos a ellas? Puede ser desde el arquetipo del héroe o desde el arquetipo de la sombra. Recordando que son parte de lo mismo, son antagonistas. Todas las dificultades por las que pasa el héroe, que en este caso vendría siendo el ego, es lo que directamente lo transforma. Sin esta transformación no habrían aprendizajes profundos. No habría un proceso de maduración psicológica. Algo que me encuentro mucho en terapia y por lo que yo también pasé en mi proceso de crecimiento, de maduración, es en aceptar y darnos cuenta de que muchas veces queremos ser ese héroe que ya se enfrentó a todas las dificultades y ya mató al villano y está en la cúspide de su mérito como héroe sin haber hecho absolutamente nada. Y esto es un gran golpe para el ego, por eso cuesta aceptarlo. Por eso nos saboteamos, por ejemplo. Porque no queremos poner el esfuerzo que hay que poner para atravesar las dificultades, para ir hacia el otro lado, hacia lo desconocido, lo que nos saca de nuestra zona de confort. Y créanme que la única manera de atravesar esos conflictos es poniéndole el esfuerzo. Te voy a dejar algunos consejitos para que puedas empezar a poner en práctica. Y lo primerito es que apenas identifiques un dolor emocional, apenas te des cuenta de que tu cuerpo está registrando algún tipo de dolor físico o emocional, haz una pausa en tu vida en ese momento o cuando llegues a casa o en el día libre que tengas del trabajo o lo que sea que hagas. Y escribe, presta la atención a lo que estás percibiendo de ese dolor. Trae toda tu atención a esas sensaciones, a la emoción que te genera, en qué parte del cuerpo se manifiesta más. Y lleva tu atención al corazón. Respira profundo, tratando de estar lo más presente que puedas. Escribe y describe a detalle qué es lo que percibes de ese dolor, de dónde viene, cuánto tiempo tiene contigo, qué es lo que realmente te incomoda de ese dolor, en qué otras situaciones te has sentido así y cuáles son las primeras emociones que aparecen. La más común es el rechazo. Pregúntale a ese rechazo por qué está ahí. ¿Cómo se siente ese rechazo? ¿Te agrada? ¿Te desagrada? ¿Por qué te desagrada? ¿Qué necesita ese dolor y ese rechazo para desaparecer?
para disiparse. Y cada vez que resurjan estos dolores físicos y emocionales, haz el mismo ejercicio para que empieces a encontrar cuáles son los patrones que detonan estas fuentes de dolor y los dejes de alimentar desde tu pensamiento. Cambiando la narrativa, reaccionando de manera diferente. Bien, en la descripción del video te voy a dejar las referencias que utilicé para sintetizar toda la información que les traje en este episodio por el Dr. Jay Uker y Eckhart Tolle, además de la psicología Carl Jung. En el próximo episodio vamos a hablar de la sombra colectiva. Gracias por haber escuchado hasta el final. Recuerda darle me gusta y suscribirte para recibir notificaciones. Nos vemos la próxima semana. Gracias.